hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a reflexionar sobre el Viernes Santo, primer día del Sagrado Triduo Pascual. Como siempre, nuestra fuente es el Misal Romano. ¿Qué dice el Misal Romano de este día? ¿Qué título le da a este día? Viernes Santo de la Pasión del Señor. Ese es el concepto. ¿En qué nos vamos a centrar? En la pasión del Señor. Pero también hay algo importante. ¿Qué significa pasión? La palabra pasión litúrgicamente. Significa exactamente la muerte del Señor. Significa la experiencia de la muerte de Cristo. A eso se le llama litúrgicamente pasión. Vamos a ubicar el día. Es el primer día del Sagrado Triduo Pascual. Ya vimos la vez pasada cómo nos introduce el Jueves Santo con toda su riqueza, que además tiene sus dos momentos: concluir la Cuaresma y introducirnos al Sagrado Triduo Pascual, porque además se consagró la Eucaristía, que se va a usar este día viernes. Eso es muy importante, los presantificados. ¿Cuál es el objetivo de este día? Aquello que dice el Evangelio de San Juan y que está tomado también del Antiguo Testamento: mirarán al que traspasaron. Y más sobre todo en este ciclo, en el ciclo de Marcos, en la Semana Santa del ciclo B y la Cuaresma que hemos vivido ya del ciclo B, donde te acuerdas que fuimos viendo cada una de las figuras de los simbolismos de Cristo: el nuevo templo, Cristo levantado como la nueva serpiente, Cristo el nuevo trigo sembrado en la tierra. Entonces es levantado para que miren al que traspasaron, mirarán al que traspasaron. Es el día de ayuno y abstinencia. Es la invitación, la exhortación que la Iglesia hace a sus hijos: vivir una experiencia de ayuno y de abstinencia. Nada más una palabra, aunque ya algo he dicho en la visión anterior, en la introducción general. El ayuno lo debemos de entender como una forma de darle culto a Dios. Ahora, porque además así comenzaron estos 3 días. Eran propiamente un día de ayuno, 2 días de ayuno. Viernes Santo, Sábado Santo. Y el domingo de Pascua, la gran fiesta, el día que está el esposo no podemos ayunar, dice el Evangelio. Entonces, ahí está la gran experiencia. Ahora, ¿por qué el ayuno? Porque el ayuno nos dispone a una realidad nueva, a vivir algo novedoso, a renunciar a algo que teníamos, a abrirnos a una nueva experiencia, a una nueva perspectiva. El ayuno renueva, el ayuno reafirma la convicción, el ayuno transforma a la persona para que con este esfuerzo, porque es un esfuerzo, es un poco de ascética, y yo siempre he dicho que a nadie nos cae mal un poco de ascética. A veces es un poquito de sufrimiento, no nos hace mal. A veces, bueno, me cuesta trabajo ir acá, ir allá, hacer esto, hacer lo otro. No, a nadie nos cuesta. Nos prepara para la vida. La ascética es necesaria, o sea, no podemos vivir en un mundo color de rosa, como se dice, ¿no? Sí, lleno de emociones. Sí, y Disneylandia, no vivimos en Disneylandia, no. La vida tiene altas y bajas y todo aquello. Entonces es importante esta disposición a la Pascua, a la vida nueva. Por eso se van entrelazando los días y los contenidos van teniendo un gran sentido. Y como esta introducción nos va ayudando, al irla escuchando primero en un primer momento y después tal vez las vuelvan a escuchar y a reflexionar por partes, no sé, les va a ir
haciendo entender los diferentes momentos, los diferentes pasos que se van dando en estas situaciones y circunstancias. Por decir algo, todo el misterio se conjunta siempre, pero en algún momento destacamos una parte del misterio. Claro. Por ejemplo, el Jueves Santo se destaca la Eucaristía, el sacerdocio, el servicio, el servicio en la caridad, la unidad de la iglesia el jueves en la mañana, Sí. La unción, pero todo forma parte de un misterio que se va entrelazando, ¿no? Así lo entendí cuando nos hablabas del telar, de la trama, del tejido, ¿no? Sí. Del urdimbre que se va Ajá, haciendo, como sí. dicen los inditos también. Sí. Exactamente. Ujú. Sí, y ahora nos fijamos en puntos muy específicos. Por eso, este triduo tiene grandes contenidos, como ya lo decía la vez pasada también. Ujú. O sea, tiene un cúmulo de contenidos. Ujú. O sea, tiene muchísima riqueza de contenidos. Ujú. Ahora los hacemos, los celebramos, los vivimos. Después tendremos todo el tiempo ordinario para profundizarlos. Ujú. Porque queramos o no, se nos van a ir presentando, poco a poquito se van yendo a presentar en diferentes perspectivas. Ujú. Y todas siempre nos van a llevar a este misterio pascual. Ujú. Porque es el eje, el centro. De aquí surge todo lo demás. Ujú. Parece así como un coronavirus. Ya ves Sí. que y luego esas bolitas que le salen, esos piquitos que le salen por todos lados, bueno, pues así es más o menos. Por eso no es una telenovela. No. No es una telenovela que no sepamos cómo termina. A lo mejor resucita o a lo mejor no. No, ¿a qué vaya a pasar? Sí. Todo es un conjunto de muerte y resurrección, ¿no? Y se destaca el Viernes Santo la contemplación del traspasado, ¿no? Sí. Y algo que dices, ya que dices esta frase, lo retomo. Esto es un memorial. Así es. Por eso no es una telenovela. Ujú. No es una representación. O sea, no es Ixtapalapa. Ujú. No es una forma así simplemente de traerlo al recuerdo. De entretener. ¿Qué es el memorial litúrgicamente? Hacer la memoria, la anamnesis, que es la actuación, pero hoy, en este momento. Porque además así siempre es la liturgia. Ujú. Si se le estamos celebrando la Eucaristía, estamos celebrando la muerte y resurrección de Cristo, sea jueves, sea viernes, sea domingo, sea sábado, etc. Sea la madrugada, sea la mañana. Yo he celebrado misas a las 3 de la mañana, Sí. a las 6 en un lugar así increíble, a la caída del sol, al lado de una fogata o en una iglesia o en una basílica. Bueno, he celebrado misas por todos lados. Ujú, ujú. Y es un memorial, una anamnesis de la muerte y resurrección de Cristo realizada hoy, aquí y ahora, en este momento. Sí, es Para esta comunidad. como conectarnos a través de la celebración con el único acto de Cristo en la cruz, ¿no? El único evento salvífico. Cristo al centro, pero además su iglesia. Ujú. Por eso oramos por todos. Ujú. La comunidad aquí reunida, el Papa, los difuntos, el obispo de la diócesis, donde estamos celebrando la Eucaristía. Cuando va uno a Tierra Santa, tienes que decir el nombre del obispo, porque hay varias diócesis, Sí. no es no más el patriarca de Jerusalén, sino varias diócesis. Entonces va uno preguntando, o te ponen siempre un papelito, Sí, ahí, tarjetita. una tarjetita, así, Sí. porque no sabía una vez No, cómo se bueno. llaman los padres, los Nicolai. obispos. Sí, rarísimo. Algunos tienen nombres en griego. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí, eso es lo hermoso. O sea, esto es un misterio vivido, realizado, actualizado. No es una telenovela. No es, A ver qué va a pasar. Sí, o ya me lo sé. Ajá. Como las abuelitas que ya se saben todo. Ya la vi. Ya la vi, ya sé. Ya Sí, vi sí. esta temporada. No. Entonces, así es.
Muy y bien. fíjate, importante esto, y ahorita me acordé de otro concepto. Hoy celebramos la kenosis de Jesús. Esta palabra tan interesante también. El vaciamiento. El vaciamiento. Jesús que se vacía de él, que era de condición divina, no se aferró a ella, se anonadó a sí mismo, renunció a todo esto y fue semejante a nosotros en toda nuestra condición, Excepto en el pecado. excepto en el pecado. Y qué interesante. O sea, No, bueno, es una cosa que hay que meditar, hay que contemplar, hay que quedarse callados. también es el día del silencio. Sí, el Viernes Santo es el día del silencio. O sea, ¿qué más puedes decir ante Cristo crucificado? O sea, cuando tienes estos contenidos, cuando tienes toda esta Teología. y esta realización ciertamente tan importante. En el Viernes Santo, entonces, vemos la importancia del camino de la cruz. ¿Hacia dónde nos lleva este camino de la cruz? Y nosotros vamos siguiendo al Maestro. Está bien, ella realizó este camino, pero ¿qué hay de nosotros? O sea, nosotros vamos detrás de este camino que Jesús ha realizado. ¿Por qué? Porque vamos acompañando a Jesús en el paso obligado para la luz y la vida. No podía llegar la luz y la vida si antes no llega la muerte y el reposo. También va a ser muy importante, por eso, el Sábado Santo en esta clave. Este día está centrado entonces en la pasión del Señor. La pasión de Cristo debe conducirnos al descubrimiento de la gloria del Señor. Por eso no es un día para estar lloriqueando. Cuando yo era niño, que ya te conté, entonces íbamos a la iglesia y me llevaban. Y entonces pues yo estaba sentadito. Y yo veía que mi mamá lloraba y mis tías lloraban y mi papá lloraba. Y el padre que estaba hablando en el púlpito lloraba. Y todos lloraban. Y yo decía, ¿y por qué lloran tú? Yo no entendía por qué lloran. Porque eran las 7 palabras, eran los sermones de las 7 palabras, largos como la Cuaresma, que no entendían una. Yo no sé por qué llevaban a los niños. Entonces, pues no, era muy raro. Ya después entendí. Se trataba de hacer llorar a la gente. Claro, si no era Viernes Santo. No valía. Entonces sí, definitivamente. Una vez me platicó el abad que fue a predicar un sermón, pero terminó 2 minutos antes de las 3 de la tarde en punto. Y como terminó el padrecito, el párroco, no le pagó todo el estipendio porque terminó antes. Porque y porque tenían que terminar en un gran llanto, ¿no? Sí. Había los Cristos de goznes, que el sacristán estaba así preparado para que a las 3 en punto el Cristo cayera. Sí, de veras. Inclinara el cuescuecito. Sí, es que eso, cuando no había teología ni nada de esto, nos quedábamos en la teatralidad. En la teatralidad. Por eso les digo a mis alumnos, ojo, mucho cuidado, a falta de teología, folclore. Así es. Ahí entra el folclore, que es terrible verdaderamente, porque inventan las cuestiones más raras del mundo. Sí. Entonces, como poner un Cristo resucitado el día de la resurrección. Es lo peor que puede haber. Es folclore. Lo peor, es folclore, ¿verdad? Y además es una imagen tan pobre, que no tiene sentido. Insípida. Cuando está la llama viva, como dice San Juan, oh llama de amor viva que tiernamente hieres, dice San Juan de la Cruz, y que es la mejor manera de manifestar al resucitado. ¿Quieres que hace? Pon un icono, en todo caso, de un pantocrátor, etcétera. Aquello que leíamos el Jueves Santo de Cristo, que se aparece a San Juan. Pon un pantocrátor o una cosa así. ¿Por qué? Pues porque sería lo más adecuado. Pero no es así. Saliendo.
Y luego hasta foquitos y no sé qué. Ay, Ay, no, no. El mal gusto impera también. Ay, no. Ya les dije, las iglesias no se adornan. Por eso hay señoras así que les da mucho por eso, porque se vayan a adornar su casa. Pero la iglesia no, por favor. La iglesia se ambienta. Ajá. Y para la ambientación se necesita un poquito de saber, de arte, de De buen gusto, de buen gusto, de de educación. educación, de todo aquello. En Francia aprendí algo, que hay un servicio de laicos, claro, Francia, imagínate, exactamente dedicados a la ambientación de la iglesia. Las flores, el esto, los carteles que ponen, el estilo, etcétera, todo eso. Es un verdadero servicio. Entonces, sí, y lo hacen con mucho sentido, ¿verdad? No van y compran una gruesa de gladiolas a Jamaica A la central de abasto. y llegan y las ponen así que se ven horribles, de veras. Yo no sé quién, por favor. 3 florecitas, pero muy bien puestas y basta, no se necesita más a veces. Entonces, Ay, no. ese gusto, ese aspecto. Bueno, pero estamos en el dolor y la muerte de Cristo, que, como decía, sí, efectivamente, la iglesia se postra en silencio. No tiene otra manera de hacerlo. Ahí sí, el valor del silencio es grandísimo. Porque nosotros vemos en la cruz de Cristo que es fuente de bendición. Por eso toda bendición bien dicha, cuando benedicere, cuando decimos una bendición, la acompañamos del gesto de la cruz. O sea, hacemos el gesto de la cruz de bendecir. Aún los papás que bendicen a sus hijos, ¿verdad? Claro, sin besarse ni las uñas, ni las manos, ni todos los dedos. Ya lo vimos también en los ejercicios de Cuaresma para estos. Con la instrucción de Romano Guardini. Exactamente cómo se hace. Pero es esa. Ahora, recuerden también que hay 2 maneras de bendición. La palabra bendición tiene 2 acepciones. La bendición descendente, cuando Dios nos bendice, viene la bendición de Dios, y la ascendente, cuando yo bendigo a Dios por lo que me ha dado. Entonces, como dicen los salmos, bendice al Señor, alma mía. O la bendición más hermosa que puede haber está en la celebración de la Eucaristía, cuando presentamos el pan y el vino. Bendito sea, Señor Dios nuestro, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Bendito sea, Señor Dios nuestro, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y por eso la comunidad responde, bendito seas por siempre, Señor. Entonces, las 2 bendiciones, las 2 perspectivas, ciertamente importante. En la cruz se muestra la gran intercesión de Cristo, que en el leño de la cruz es destruido, experimenta la muerte en todo su sentido, y por lo tanto el triunfo está unido también a la muerte. Ya he hablado también de las cruces victoriosas, las cruces majadas con las gemas y con todos estos aspectos que aquí no tenemos mucha costumbre de usarlas, tanto en Oriente como en Europa. Se usan mucho. Que parte de Jerusalén. Exactamente. La cruz gemada de Jerusalén. Por supuesto, definitivamente, por toda la tradición del leño santo, ¿no? Entonces, si el hallazgo, el encuentro, el esto, el otro, en fin. Que las gemas representaban los frutos. Son los frutos, porque es duradero. O sea, puedo poner manzanitas y uvitas y todo eso, pero se van a secar. Pero en cambio la gema no. No, ese es. Heria cuenta, por cierto, nada más un paréntesis, un excursus,
un Viernes Santo, ella narra la liturgia de Jerusalén, Ajá. dice que se ponía el leño de la cruz y entonces, para que pasaran los fieles y lo besaran, pues como hasta el día de hoy se hace, y ahora ponen, dice, a 2 diáconos cuidando muy, muy bien esto, porque hubo una ocasión en que se acercó uno, mordió de tal manera el leño que se robó una estilla, un pedacito del santo leño, y se lo llevó. En todos lados suceden En todas cuestiones. las épocas y en todos lados. Pero lo que más me encanta es que la señora tiene la capacidad de platicar todo. Sí, Eso sí. solamente una No, señora bueno, lo puede platicar, ¿no? como O sea, las tías ricas de sí, Miguel sí. Camín. Sí, es que yo no me hubiera dado cuenta, o sea, me hubiera pasado, pero las señoras, aunque era virgen consagrada, Geria, pero de todos modos, una dama siempre habla de todo. Oye, pero eso pasamos hacia un rato simpático tú y yo aquí Sí, sí, sí. en estas cuestiones. Claro, entramos en este aspecto grande. Miren, Jueves Santo, Eucarístico, Viernes Santo, sacrificio de la cruz, son una sola y única realidad. Convergen en una sola y única realidad. Jesús lo que realiza el Viernes Santo lo adelanta el Jueves Santo en su cuerpo y su sangre, en la Eucaristía. Y luego ya lo realiza físicamente, con todo lo que implica la experiencia física del dolor, del agotamiento, de la destrucción interna. No le quebraron ningún hueso, dice la Escritura, pero no era menester quebrarle ningún hueso, sino la destrucción interna que tenía y que con lo que se llegó a la muerte. Y qué curioso esta muerte que ahora la estamos viendo tanto con esta pandemia, morir asfixiado, que es una de las muertes más difíciles que puede haber. El crucificado muere asfixiado, o sea, te falta. Por eso se levantan y tratan de tomar, y luego la manera como está reaccionando el corazón y los pulmones y todo esto. Tantas personas ahora en esta pandemia que están muriendo en esta situación tan difícil. O sea, este Viernes Santo nos va a hacer también pensar un poquito en esto, ¿verdad? Cómo Cristo asume también las realidades más humanas y más problemáticas en esta situación. Alguna ocasión también me decía el abad que una de las muertes más difíciles era morir asfixiado. Por eso me dijo que cuando viera a un enfermo, etcétera, platicando un poco a veces de la unción de enfermos, y que no les falte nunca un poquito de oxígeno y un poquito de agua. Tu naturaleza solita hace lo que tiene que hacer, pero que no te falte, porque si no, es una muerte muy angustiosa. Angustiosa. Exactamente, provoca una gran angustia esa situación. Entonces, Jesús junta este aspecto. Fíjate, Miguel, me das oportunidad de expresarte lo que vengo pensando, a ver qué opinas, ¿no? Hace un poco de tiempo me cayó el 20, o como se dice, de la tortura que sufrió Jesús, pero más que nada siempre nos centramos en el aspecto físico. Y hay una realidad de tortura espiritual, de tortura afectiva, psicológica. Este aspecto del desprecio, de los insultos, de tratar de que Jesús se sienta mal, se sienta menos, se sienta como despojo humano. Remontar todo esto en el amor es verdaderamente sorprendente. Cómo remontó la tortura física, pero también la tortura moral, afectiva. Bueno, es un conjunto de torturas la que estamos contemplando este viernes, ¿no? Sí, cierto, es una realidad importante, pero me adelanto un poquito, y nos sirve también,
porque vamos a hablar de la pasión según San Juan. Esta es la Ajá. pasión que se va a proclamar este día. Y si algo nos hace entender la pasión según San Juan, a pesar de esto, Jesús afronta la muerte con entereza. entereza, con toda dignidad. Ujú, ujú. Es algo así como arrostrar la metralla serenos Ujú, ujú. y la muerte o la gloria buscar. Es exactamente lo mismo. Ujú. El poeta ese del siglo XIX tiene tanto en el himno de esas expresiones. Pero entonces nos va a dar respuesta el profeta Isaías. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante y no tenía ya de aspecto de hombre. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Ahí está la experiencia psicológica, afectiva, anímica. Pero te voy a decir algo muy importante. O sea, ¿cómo puedo leer esa realidad profunda si no es a través de lo que se expresa externamente? Por eso, cuando se hace toda esta descripción del siervo de Yahvé, que es uno de los textos más impresionantes de toda la Sagrada Escritura, y por algo quedó para el Viernes Santo, el profeta Isaías, capítulo 52, a partir del verso 30 hasta el 53, verso 12. Entonces, es impresionante esta expresión. El Señor quiso triturarlo en el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, dará a sus descendientes, proclamará sus años, por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Es maravilloso. Claro. ¿Qué dices después de esto? No puedes decir absolutamente nada. Salvo que el Señor afrontó todo eso con entereza. Esa gran entereza, la dignidad. Nos enseñó a tener otro sistema de respuesta. Sí. Nos enseñó a tener otro sistema de respuesta porque nuestra respuesta natural a estas cosas es el odio, es el resentimiento, la agresión, la violencia. Claro. Entonces, la entereza que vemos en el Evangelio de Juan, a mí me suena como otro tipo de respuesta. Claro. Un tipo de respuesta de perdón, de generosidad, de paz. Es que hay tanto que aprender del siervo doliente y la concretización del siervo doliente en esta pasión de San Juan. Por eso es el único día en el año que se lee la pasión de San Juan. No hay otra.
En los domingos de Ramos de la Pasión del Señor, Marcos, Mateo y Lucas, pero en esta no. Esta te va a ilustrar de una manera muy interesante esto. Estamos en la Pasión, salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con qué? ¿Tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho. ¡Qué dignidad! Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Y entonces ya viene la cuestión esta del intercambio con el pueblo. Sí, y con Barrabás. Pero ahí está. A pesar de estar en esta situación de muerte, la dignidad con la que afronta Jesús el plan del Padre, el camino de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La forma de la muerte como una forma de vida, etc. Por eso la pasión de San Juan es impresionante. En la antigua liturgia, ahí sí había algo bueno que decía que después de la pasión no hubiera homilía, porque pues tampoco se utilizaban las homilías, pero no hubiera sermón. Y ahora dice que se puede hacer una pequeña homilía o se guarde silencio. Yo opto más por el silencio, porque después de esto, ¿qué puedes decir? Puros enredos. Bueno, yo creo que se puede destacar algunas cosas. Algunos puntos. Como pero, lo hiciste ahorita. Sí. Destacar algunos puntos. Y yo generalmente hago más breve la homilía, pero sí destacando. Y yo procuro no echarle de mi cosecha, ¿no? Claro, lo que dice la palabra, el hecho, el acontecimiento y la contemplación de ese acontecimiento. Que no hay otra manera de captar la riqueza del Viernes Santo si no es en esta perspectiva. Por eso si andas en representaciones, en Via Crucis, y no vas a la acción litúrgica, te perdiste de lo más importante, de la comida fuerte, de la comida ciertamente. ¿Esta celebración se da a qué horas? Debe de ser, aquí te indica, vamos a ubicar la celebración. Esta celebración debe de hacia las 3 realizarse de la tarde, ¿no? Después del mediodía, dice bien claro, aquí el ritual, el misal romano. Ajá. Entonces, después del mediodía, porque Jesús fue crucificado a la hora de tercia. Y la hora de tercia no es nada más exactamente decir es esta hora, sino entre esta y esta. O sea, entre las 9 y las 12. Entonces, más o menos. Después del mediodía, alrededor de las 3 de la tarde, ahí entra ya la cultura que tenemos hoy, porque si no, no entendemos.
A no ser, por razones pastorales, se elige una hora más avanzada, se celebra la pasión del Señor, que consta de las 3 partes. Entonces, ya desde el mediodía se puede, por lo tanto, celebrar. Así como la puedes prolongar más tarde, la puedes prolongar un poquito antes del mediodía para que tenga un gran sentido. O sea, entre las 12, 1 de la tarde, una cuestión así. Las personas se supone que es día de ayuno, entonces van a tomar un refrigerio. Sí, tomaron simplemente una colación. Una colación en la mañana y luego ya una comida muy ligera. Alguien me invitó a comer un Viernes Santo. Claro, qué bueno que había unos filetitos de pescado, pero ¿y qué vino vamos a tomar? No, en Viernes Santo no se toma vino, se toma agua. Hoy es día de tomar agua, no podemos tomar más. Un poquito de arroz, un pedacito de pescado y agua. Y no hay postre, no hay nada. Entonces es Viernes Santo, ¿no? Oye, Miguel, ¿y el Vía Crucis que se realiza el Viernes Santo, fuera de las representaciones estas folclóricas, el Vía Crucis de dónde surge? Bien, el Vía Crucis en primer lugar es una tradición, esa sí nació en Jerusalén. Nació porque era el lugar donde se habían realizado los hechos. Originalmente eran 7 estaciones, o sea, 7 puntos donde se reflexionaba sobre la pasión de Cristo. Allí surge. Después pasa a Occidente y se empieza, los franciscanos la universalizan sobre todo a partir del siglo XIII, XIV. Se empieza a llevar a todas partes. Por eso aparecen en las iglesias, que a veces puede estar o no puede estar. Ahora, no es menester que siempre esté, porque además nos faltaría ahora no nomás poner un Vía Crucis, sino un Vía Lucis. Sí. Que es el gran aporte del Concilio Vaticano II. Es otro tema que ese lo vamos a hablar después. Entonces, ya te platiqué de que la gente empezó a hacer penitencia por sí misma. Y entonces dijeron, vamos a hacer el Vía Crucis con sentido penitencial, pero vamos a añadirle otras 7 estaciones. Y por eso inventaron 14 estaciones. Para que se sienta. Ah, claro, para que el cuerpo sienta lo que recibe. Sí. Pero, ¿qué decimos? Pues lo que sea. Pues que la Verónica, pero es que la Verónica no existió. Porque es simbólico. Ver a icona, ver a verdadera faz, verdadera icona. No existe, ver, tú invéntale. Es que Jesús se cae por primera vez, pero nunca se cayó. Sí, pero y luego pues, que se caiga otra vez, y luego pues que se caiga otra vez. Pues, ¿cuál es el problema? Para alcanzar las 14. Y así fue como se universalizó. Ajá. Entonces es un acto ciertamente penitencial, que en Jueves Santo no tiene en Viernes Santo no tiene nada que hacer. Ahora, se puede mantener, pero como siempre les digo a mis alumnos, no lo hagan en la mañana, al rayo del sol. Estamos empezando la primavera. Es tremendo ese sol. En una ocasión, el seminarista que lo estaba motivando nos hincó en el asfalto. Yo tenía ya las rodillas calcinadas. Calcinadas. Sí. Hay que ser, lo primero para la liturgia, tener sentido común. Eso se lo pregunté al ceremoniero del Papa Juan Pablo II, al maestro de celebraciones litúrgicas. A Marini. ¿Qué se necesita para la liturgia? Sentido común, me dijo en primer lugar. Sentido común. Sí. Y para la vida se necesita sentido común. Que es el menor de los sentidos. El menor de los sentidos. El menor común de los sentidos. ¿Qué hago? ¿Qué es bueno un Vía Crucis? Es bonito orar un Vía Crucis. Ahora, otra cosa. Bueno, ¿qué es el Vía Crucis? El Vía Crucis es la pasión esta leída por estaciones. Por partes. Es lo mismo. Es una pasión por partes. Donde se introducen meditaciones, donde se introducen Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre y cantos. O sea, es como el mismo texto de la pasión, pero por partecitas. Ahora, sí, háganlo, pero háganlo en la tarde, a la caída del sol. Háganlo con antorchas, como se hace en Roma, por ejemplo, que es precioso. No sé si tú fuiste. Sí. No fui nunca. No fuiste. Nunca. Yo estuve pero lo he visto en el Coloseo. Se ve en el Coloseo, las antorchas,
etcétera, la iluminada. Yo lo hacía en el atrio de la basílica. Entonces, las 14 estaciones poníamos una tea delante de una cruz. En la basílica, en la puerta de la basílica antigua ponemos una inmensa cruz que llenaba toda la puerta y teas. Y las personas se les dábamos antorchas. Y las cruces las llevábamos acostadas, como se llevan en Jerusalén. Nunca se van de pie, es imposible cargar una cruz. ¿Por qué? Porque además la cargan entre muchos. Y hay una cruz para niños, una cruz para adolescentes, una cruz para adultos, una cruz para mujeres, una cruz para etcétera. Entonces van teniendo un contenido. Y en la tardecita, noche y todo. Ahora, algo que a veces para los viacrucis no lo tienen en cuenta, y ahí va a estar el éxito de un viacrucis, el sonido. Sí. Si no tienes en cuenta el sonido, no. Olvídese de andar ambientando con papelitos color morado que además ya no tienen nada que hacer. Este día es en color rojo, color de la vida, color de la entrega, color de la sangre. Del espíritu. Es todo es rojo. La liturgia por eso va a ser color rojo. Aquí dice que se usan las vestiduras color rojo como se usan propiamente para la celebración de la Eucaristía. Entonces, esa es una manera más adecuada de hacer un viacrucis, no que se anden desmayando por el sol a mediodía. No, yo creo que ya lo agarran de chunga, ¿no? De chunga. Se suben como en el metro, en la estación séptima, y se bajan en el mercado. Sí. Porque pues, No. el contingente que llega desde la mañana hasta la 14, no. Pues es poquita gente. Sí, no tiene, eso hay que planearlo muy bien, hacerlo muy bien, que tenga mucho sentido, etcétera. Y sobre todo eso, ya que pasó el sol. Definitivamente. Ahora, yo no tengo nada contra las representaciones, estas, tipo Iztapalapa y demás, pero no se me hacen que es lo más adecuado. No, bueno, Son muy pobres. Sí tenemos en contra. Sí, pero es que de veras no es lo más, en fin. La gente llega que jamás va a asistir a Es una obra de teatro. Es una obra de teatro. Que exactamente, cuando no se entendía la liturgia, todo está en latín, pues también pobre gente de ese momento, no entendía nada. ¿Qué hacen? Pues rezar el rosario, hacer representaciones. Pues es un auto sacramental, se convierte en un auto sacramental. Y otra cosa, se usaban los famosos, llenaban la Semana Santa de los sermones. Por eso, sí, todavía de las 7 palabras, que ya a mí se me hace un sermón, que ya no tiene sentido. Si tú estás viviendo esta celebración, no tiene sentido las 7 palabras. El sermón del aposentillo, el sermón del pésame, el sermón del quién sabe qué, el sermón de la entrega, el encuentro de Cristo con la Virgen. De veras, ya, todo eso, qué bueno quedó en la historia, en los anales, allí, pero si no somos una iglesia del Vaticano II de la liturgia, no caminamos, seguimos en la devoción. Eso necesitamos hacer, o sea, una nueva iglesia en este ámbito, en este sentido. Entonces, este texto de Isaías, el texto de la carta a los Hebreos, San Juan, tiene ciertamente toda esta riqueza, la sangre derramada de Cristo. Ahora, el Viernes Santo ya anunciaba yo desde la vez pasada cómo era el día cristológico y eclesiológico. ¿Qué sucede en el momento de la muerte de Jesús? Entonces llega vamos al texto. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua.
El que lo vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. La sangre y agua. ¿Tenemos una explicación científica de la sangre y agua? Sí. Es esta cuestión que se hace también a estas personas de la pleura, Ajá. ¿cómo se llama? En el En el miocardio. pulmón y el miocardio y todo aquello, sí. Pero lo importante es el simbolismo. Sí. Están haciendo la iglesia, Y los sacramentos. los sacramentos, pero sobre todo la iglesia. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El Jesús histórico se acaba. Como en el momento en que nosotros expiramos, nos acabamos, históricamente. Ahí termina nuestra historia. ¿Cuánto sea? Pues quién sabe, pero en ese momento. Jesús histórico, pero está en la cruz. Nace el Cristo místico, el cuerpo místico de Cristo, que es lo bello, lo importante. De un costado traspasado. Como Adán, Cristo, Adán fue vencido en un árbol, Cristo va a vencer también en un árbol. Salió la mujer del costado de Adán, salió la iglesia, esposa del costado de Cristo. Así es. Y el que da testimonio de esto, su testimonio es válido, es Juan, el discípulo creyente. Y María junto, que ya antes había dicho, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Capítulo 19, igual de la pasión. La nueva creación, la nueva forma de vida en la iglesia. Y aquello que dice el concilio tan hermoso de María, que ella fue la que peregrinó en la fe y creyó en su hijo profundamente. No bastó lo que le dijo el ángel, sí, mira, vas a ser la madre del Mesías y va, sí, qué bueno. Pero ¿cómo lo vivo diario? ¿Cómo crezco en esta experiencia diaria? Y ante este paradigma del sufrimiento, porque si crees que Jesús es el Hijo de Dios, pues, lo lógico es que no le pasara nada en la vida. No sucediera nada. Y ese camino, ¿cómo lo iba a entender ella? Lo entendió porque peregrinó en la fe. Solamente para ser discípulo de Cristo se necesita peregrinar en la fe. Y entonces comienza un nuevo Adán y una nueva Eva. Por eso María es la nueva Eva. La doctrina del Concilio Vaticano II ha insistido tanto esto. María la nueva Eva. Y Juan, exactamente como el discípulo, Cristo el nuevo Adán. Y entonces comienza la iglesia. La nueva creación. La nueva creación. ¿Por qué es en viernes? ¿Por qué Jesús muere en viernes? Porque en viernes se había creado al hombre y vio Dios que era muy bueno. Toda la creación es buena. Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Eso nos lo va a recordar en la vigilia pascual, la primera lectura. Pero cuando crea al hombre es muy bueno. Y ahora va a venir la recreación del nuevo hombre, que va a estar iluminado plenamente con la luz del primer día de la semana. ¿Qué hace Dios el primer día creacional? La luz. Que haya luz. Y hubo luz. Y se hizo la luz. Entonces, estos elementos son verdaderamente importantes. ¿Qué consecuencias tiene la pasión de Cristo? Por eso la iglesia ora de una manera universal por todas las necesidades universales. Entonces viene esta interesantísima oración universal. Después viene el rito de la comunión, después viene la adoración de la Santa Cruz, el hecho mismo del acto de la adoración de la cruz. No estamos adorando un leño como tal. No, estamos adorando a Cristo que allí venció a la muerte. Allí estuvo unido a este vínculo que se hace entre la cruz, que ya decíamos por eso la importancia de estas cruces hermosas, la cruz y el cuerpo de Cristo que se unen en una misma
experiencia de unidad. Aquí tenemos un crucifijo o una cruz. Ahí ha estado siempre la duda. La duda. La discusión. La discusión. Uy, entre los liturgistas un día Bueno. estuvimos en una especulatio ahí. Pero, de horas y horas y horas y días. Genial. Al final, para que las comunidades entiendan, es mejor poner un crucifijo. Ajá. Un crucifijo, porque ahí está. Si tuviéramos ese tipo de cruces adornadas, con las gemadas y todo eso, sería diferente. Pero tenemos esto. Ahora, además, ciertamente, por ejemplo, ahí sí la liturgia papal siempre presenta un crucifijo. O sea, sí es muy fuerte. Sí, es... El crucifijo lo ves y si te acercas y lo besas, etc. Claro, tampoco, si hay 400 gentes en una iglesia, pues tampoco van a pasar 400 personas. Un número. Aquí dice bien claro. Quieren pasar. No, pero todos ni modo, poquitos. Y luego los demás hacen un acto de adoración personal, en fin. Ahí entra mucho releer bien las rúbricas, los contenidos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, haciéndome un poco para atrás, la oración universal que se hace de una manera espectacular. Muy ¿no? Genial. Sí. ¿Tú te sabes un dato histórico de cómo se confeccionó esta oración? Partimos de que este esquema de oración, de celebración, es la más antigua que existe en la iglesia. Por eso no tiene ritos introductorios. Solamente un momento de oración, de postración, una oración colecta, y no de a tener conclusión tampoco. Solamente la palabra, que era originalmente lo único que había. Posteriormente se le unió la cruz y la comunión, que es la comunión entró hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Sí. Pero esa manera de hacer la oración universal, con lo que se llama una monición por quien se ora, oremos por la iglesia para que esto y esto y esto. Que la hace el diácono. La hace el diácono, luego viene el silencio. O la liturgia romana también prevé otra manera, que casi no se hace y no se conoce. Cantar un Kyrie. Entonces toda la comunidad canta Kyrie eleison. Así de fácil y de sencillo. Kyrie eleison. Y luego el presbítero ya hace la conclusión. La oración propiamente. La oración propia. Dios, Padre, etcétera. Sí. Y luego ya se hace la conclusión por Jesucristo nuestro Señor. Qué interesante esto del Kyrie eleison. Es muy bonita. En la liturgia papal así se usa. Así se usa en la liturgia papal. Porque además retomamos también una forma oriental. Decía Juan Pablo II, la iglesia tiene que orar, tiene que vivir, respirar con sus dos pulmones, oriente y occidente. No podemos decirles a los de oriente, ay, no los entendemos, ni los de oriente nos pueden decir a nosotros los de occidente. Ya pasó ese trago amargo. Hoy 1000 años separados, sí. 1000 años. Sí. Claro, para Dios 1000 años es un día que ya pasó, un ayer que ya pasó, dice el Salmo, sí. pero de todos modos lo vivimos 1000 años. Ahora, ojo, para nuestros hermanos presbíteros, cuando quieran hacer una celebración solemne, por ejemplo, la fiesta patronal, a la misma Pascua, Navidad, etcétera, pueden tomar este esquema de monición, silencio, etcétera, oración universal. Qué bien. Entonces, claro, requiere prepararla bien, etcétera, escribirla. Sí. Cuando se hizo, me acuerdo, la beatificación del Papa Juan Pablo II en Roma, que fue en tiempo pascual, así fue la oración universal. Así la hizo el diácono, el Papa decía la oración. ¿Y se podría hacer como en los sacramentos, en una boda? Se podría, pero aunque más bien es que en la boda ya está previsto otro elemento. En la boda está previsto en el ritual hacer la... bendición. No. Hacer la letanía de los santos. Hay una pequeña letanía que le añades a la oración universal de todos aquellos santos que vivieron en matrimonio. Ah, qué bien. San José y la Virgen María, Zacarías e Isabel, etcétera. Todos los santos que se consideran santos que han vivido en matrimonio. Y
por supuesto que nada obsta que además de la letanía tengamos esta... Esta la puedes hacer supliendo la fórmula primera que está, se hace esta y luego se añade la letanía. Eso se hace cuando las comunidades y los... Me das mucha luz con esto. Mira, eso se hace cuando de veras preparan los novios su matrimonio, Sí, sí. su celebración, que no es, a ver qué pasa. Y a ver qué invitados nos llegan. Sí, no, y a ver quién la y quién no, yo me siento con ellos, a ver, vamos a preparar, hay estas posibilidades, hay estas, se hace así, se hace asado, etc. 4 plegarias de oración matrimonial, que no se pueden suprimir, esto ya es un excursus, porque en el matrimonio parece que no teníamos la epíclesis, parece que no se dejaba ver la epíclesis. Y cuando se hizo la segunda edición del ritual del matrimonio, esas oraciones se transformaron de una forma epiclética. Tanto así que el gesto que tú estás haciendo desde el altar con la Eucaristía aquí, tú, tiene que ser epiclético ya no son los novios, ya es el matrimonio, ya son los esposos, los nuevos esposos, novelli sposi, ¿verdad? Es el gesto epiclético. Que siguen siendo novios hasta que no se consuma el matrimonio. No, ya son esposos. Rato, hasta después consuma, pero ya es rato. Entonces, esta perspectiva, ¿qué hace el Espíritu Santo en el matrimonio? Que lo que se dijo en el consentimiento, que nunca se invocó a Dios, curiosamente, porque es muy laical, muy de la época. Es muy humana. Y muy romano, acuérdate, porque viene de las tradiciones romanas. O sea, romanas civiles. Sí, muy humano. Allí es cuando el Espíritu Santo hace que esa promesa se cumpla. Y ahora sí, seamos el uno del otro. La famosa comunión matrimonial. En fin, hay que estudiar el ritual del matrimonio. Definitivamente. Pues terminamos esta celebración. Háblanos un poco de la distribución de la comunión. El presantificado. El presantificado, que el día anterior entonces se consagró el pan eucarístico para este día. Es la comunión que ya hicimos en la adoración de la cruz, llevarla a su plenitud en la comunión con Cristo. Eucarística. En la eucarística. Por eso es conveniente, siempre les digo a mis alumnos también, que de ese día, del Jueves Santo, al fraccionar el pan, una de las partes grandes de la fracción del pan la guarden en la píxide que se va. Bien. Para que lo muestres. El pan roto, fraccionado. Eso es lo más hermoso. Este es el cordero que se rompió, es Cristo en la cruz que entregó la vida. Nunca lo había hecho. Yo generalmente presento la hostia chiquita. Una pequeña, no. Tú toma la normal, grande o muy grande, rómpela en varias partes o como sea, porque si es muy grande la puedes romper en varias partes. Porque además qué bueno para que comulguen varios de ese mismo pan. Guarda una fracción que recuerda la ruptura de ese pan. Tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Esa teología de la fractio panis, de la fracción del pan, es una belleza. Es cuando la entendamos, cuando descubramos todo lo que significa, de veras vas a estar esperando en la celebración que suceda. Y por favor que los presbíteros no hagan como magos, de que la rompen y luego como que la unen otra vez y te la presentan otra vez completita. No, pues redondita. ¿qué es eso? Redondita. Y el pedacito que le quitaron, como que le tapan con el dedito. No, eso no es. Si te estoy el Cordero de Dios, porque es el que anunció Juan el Bautista. Ahí va el Cordero de Dios. Y ese Cordero se va a sacrificar. Es Viernes Santo, se está sacrificando. Por eso la mejor manera es con el pan roto. Sí. Entonces guárdate un buen pedazo de pan roto para que se vea. Ese es el Cordero de Dios. Entonces tiene ese sentido de la comunión. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues hermanos,
Miguel, muchas gracias. De nada. Nos vemos a la próxima.